al comenzar el día. Encuéntrese con el Señor temprano por la mañana. Después de despertar, haga una respiración de vida. ¡Oh, Señor Jesús! Es hora de hablar con Dios y disfrutar de su presencia a través de su palabra como el alimento diario. Amables oyentes y amados hermanos en Cristo Jesús, Jesús es nuestro Señor. Bienvenidos un día más al disfrute del alimento diario. Gracias al Señor estamos juntos para disfrutar estas palabras que el Señor siempre nos da. Nos encontramos en la serie Y será predicado este Evangelio del Reino. Tomo El reino de Dios, el gobierno divino de eternidad a eternidad. Semana 8, cuyo título es La formación del ejército celestial. Amén. Bienvenida, hermana Angie. Amén, hermano Ernesto. Jesús es nuestro Señor. Amados hermanos, amados oyentes, los invitamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Amén. les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Entonces llamando a sus 12 discípulos. Jesús llamó a sus 12 discípulos. Amén. Les dio autoridad Amén. sobre los espíritus inmundos, Para que los echasen fuera. y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aleluya. Amén. Amén. Para que los echasen fuera. Y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Amén. Aleluya. El título de hoy es El llamamiento de los discípulos. El Señor Jesús no quería hacer su obra solo. Quería personas que colaboraran con Él. En el 10º capítulo de Mateo, vemos la elección de los 12 apóstoles. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El Señor llamó a los discípulos y les dio autoridad. Amén. Al narrar la elección de los 12 apóstoles, como está escrito en el libro de Mateo, capítulo 10, versículos 2 al 4, Mateo se calificó como un publicano. Su intención fue demostrar que el Señor escogió a personas comunes, con fallas y debilidades. Sí. No había nadie extraordinario o de noble nacimiento. Por el contrario, entre ellos había pescadores y el mismo Mateo, un cobrador de impuestos, también llamado publicano, que estaba en el mismo nivel que los pecadores. ¿Verdad? Según Lucas capítulo 5, versículo 30. Eran personas que no se destacaban en el mundo, pero respondieron al llamado del Señor. Por un lado, el Señor nos llama, pero por otro, tenemos que presentarnos. Heme aquí. Amén. Envíame a mí. Amén. Amén. Heme aquí. Envíame a mí. Isaías capítulo 6, versículo 8. Amén. El mismo principio mencionado lo encontramos en 1 Corintios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo, lo menospreciado, escogió Dios, y lo que no es,
para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Capítulo 1, versículos 26 al 29. El Señor escogió a personas comunes, como nosotros, y nos quiere salvar y capacitar. No necesitamos preocuparnos pensando que no somos dignos. Tenemos que presentarnos de la manera como nos encontramos, y el Señor nos perfeccionará. Amén. Amén. Aunque usted se considere el peor de los hombres, atienda al llamado del Señor. Venga. Amén. Atienda al llamado del Señor. Amén. Venga. Venga. Amén. En el ejemplo de la multiplicación de los panes para los 5,000 hombres, según el Señor nos habla en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 13 al 21. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 1 al 13. Vemos que los discípulos querían despedir a las multitudes porque no tenían cómo alimentarlas. Sin embargo, el Señor les respondió: dadles vosotros de comer. Entonces Andrés dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? El Señor sencillamente pidió que le llevaran el alimento. Miró a los cielos y oró al Padre. Aquellos 5 panes y 2 pececillos alimentaron a 5,000 hombres, y además sobraron 12 cestas llenas. Amén. Amén. El Señor multiplicó. Amén. Aleluya. El Señor se encontraba en el plano celestial y entrenaba a los discípulos para no actuar en el plano terrenal. Tenemos que actuar en los lugares celestiales, en el plano del Padre. El Padre es quien hace todas las cosas. Por tanto, en nuestra vida cotidiana, necesitamos ver que la capacidad para servir al Señor no es nuestra, sino que proviene de los cielos. Amén. Amén. Nuestra capacidad para servir al Señor no es nuestra, sino que proviene de los cielos. Es cierto. Amén. En el Evangelio de Juan leemos las palabras del Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Capítulo 15, versículo 5. Esto es una verdad. No diga que ya conoce al Señor hace más de 30 años y que, por tanto, ya sabe qué hacer y cómo conducir una reunión de la iglesia. No se trata simplemente de empezar a invocar el nombre del Señor, esperar algunas oraciones y cantar un himno. Eso es muy predecible, demostrando que aún estamos en el plano terrenal. Una reunión de la iglesia guiada por el Espíritu tiene que ser impredecible. No sabemos qué sucederá, simplemente dependemos del Señor. Amén. Aún en el Evangelio de Juan leemos: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nacer del Espíritu es nacer de nuevo o de arriba. Esta es nuestra condición. Por eso debemos estar en el plano celestial. Cierto. Amén. Debemos estar en el plano celestial. Amén. En la narración del 10º capítulo del libro de Mateo, podemos ver al Señor conduciendo a los discípulos a tratar con las cosas, no en la esfera terrenal, sino en la celestial. Amén. Amén. Cuando dependemos del Señor, actuamos en el plano celestial. Que en nuestro servicio al Señor manifieste nuestra dependencia de Él. Amén. Aleluya. Amén. Pregunta: ¿quién nos perfeccionará en nuestro servicio al Señor? Amén. Alabado sea el Señor por la elección de sus 12 discípulos. Amén. Hoy el Señor también cuenta con nosotros. El Señor también nos llama como estos discípulos, a que los sirvamos, a que seamos perfeccionados,
Gracias al Señor porque el Espíritu es quien nos perfecciona, el Señor mismo guiándonos. Realmente gracias al Señor, porque cuando nosotros somos guiados por el Espíritu, las cosas del Señor acontecen en la esfera celestial, no en la esfera terrenal. Amén. Gracias al Señor, dependamos siempre del Señor. Depender del Señor hace que las cosas acontezcan. Es cierto. Amén. Que nuestro servicio al Señor manifieste nuestra dependencia de Él. Amén. Alabado sea el Señor por la preciosa palabra que nos da en este día. Le invitamos a que pueda escucharnos el día de mañana con el alimento diario. Que el Señor lo guarde y bendiga abundantemente. Jesús es el Señor. Amén. Amén.